El día de hoy me trajeron una computadora que tenía esta fuente de poder dentro de ella, o bueno, es su fuente de poder, y me habían dicho que tal vez esta fuente estaba dañada, por lo que la computadora se enciende y se apaga. Y pues puede ser un problema, sí, pero también pueden ser otro tipo de problemas. Aún así, la persona que la trajo quería que verifique que la fuente esté funcionando correctamente para no tener que comprar otra. Aunque la verdad es mejor tener una fuente más 80 bronce, una buena fuente, que una genérica. Esta es una genérica y puede causar algunos problemas en la computadora. Ya sabes que lo que hace la fuente de poder es encargarse de convertir la corriente que sale de tu hogar, que sería algo de 220 voltios, y convertirlo a una corriente continua de 12, 5 o 3.3 voltios dependiendo de qué es lo que necesite tu placa, ¿no? Los cables, dependiendo de cada cable va a haber un voltaje distinto. Ahora, vamos a conocer primero cada uno de los cables antes de mostrarte cómo vamos a medir esta fuente, si es correcta. Tenemos aquí diferentes tipos de cables. Entre ellos tenemos, por ejemplo, los cables de alimentación SATA, que son los encargados de alimentar los discos duros, discos sólidos. El cable de alimentación Molex, que este cable se encarga de alimentar el ventilador de tu gabinete. Y tenemos el cable de 24 pines, que es el que se encarga de alimentar toda la placa madre. Aquí falta un cable, que es el que está aquí, que es el cable de alimentación de la CPU. Este va a dar alimentación a tu procesador. Ahora, cada cable tiene distintos colores y no es así por gusto, es porque sirve para una cosa distinta. Por ejemplo, aquí tenemos el cable de alimentación de la CPU y este trabaja con 12 voltios. Aquí tenemos el negro, es el común o es el tierra, como se le llama, y el amarillo, que va a ser 12 voltios. Ahora, según los colores, cada voltaje va a ser distinto. Tenemos los que son color amarillo, que va a ser 12 voltios. Tenemos los que son colores rojos, que van a dar 5 voltios. Y tenemos los naranjas, que los vamos a encontrar en el cable de 24 pines, que van a ser los de 3 voltios, 3.3 voltios. Ahora, lo que yo voy a hacer es medir que cada voltaje que esté saliendo de esta fuente sea el correcto. Entonces, para hacer eso vamos a necesitar un polímetro o multímetro, como prefieran llamarlo. Pero para esto tenemos que medir los voltajes mientras esta fuente está encendida. Primero, para encender esta fuente va a ser lo siguiente: tomamos el cable de 24 pines y vamos a elegir el verde y un neutro, que va a ser justamente el siguiente. Entonces vamos a contar 4 y 5. Y entonces, cuando estos hagan contacto, automáticamente la fuente empieza a encender. Ahora, si esta fuente tuviera el problema de que se apaga y se enciende, pues ya se estuviera apagando y encendiendo. Por lo que veo, el problema no va a ser de la fuente, sino de otro componente de la computadora. La fuente, por más que es genérica, pues está funcionando correctamente al parecer. Vamos a verificar si los voltajes que esté emitiendo son correctos, para saber si pues de verdad está funcionando correctamente. Ahora, para hacer estas mediciones hay que tratar de que esto no se mueva. Mira, lo voy a poner de esta manera, así. A ver, ahí. Por mientras, espero no se mueve. Hay que buscar una forma de que esto esté conectado y que no se mueva, porque tengo que medir los voltajes mientras esto esté encendido. Y bueno, hacerlo con un jumper es complicado, porque como el jumper, sus conexiones son pequeñas y sale. Bueno, lo voy a dejar por acá. Ha quedado encendida la fuente, como pueden ver el ventilador sigue girando. Y ahora lo que voy a hacer es quitar los protectores de lo que vienen a ser los cables del multímetro. Ahora, el negro siempre es el que mide la tierra y el rojo es el que mide los voltajes. Entonces el rojo va aquí, el negro va aquí. Ahora, según tu multímetro, tienes que ponerlo en corriente continua. Para eso hay que llevarlo aquí. En este caso es automático y esto mide hasta 20 voltios, así que dejándolo ahí queda normal. Tal vez en el tuyo, si tienes un multímetro distinto, va a tener diferentes medidas. Tú ya lo pones en 20 voltios. Te recomiendo que conozcas algo del multímetro para que no tengas ningún problema a la hora de poner los voltajes. Lo siguiente sería medir cada uno de los cables. En este caso, por ejemplo, tenemos el Molex, como te dije, amarillo 12 voltios, rojo 5 voltios. Lo conectamos en un neutro y vemos amarillo 12 voltios. Tenemos aquí rojo 5 voltios.
Entonces este cable Molex está que hace su trabajo correctamente. El SATA es complicado medirlo por el tipo de ranura que tiene, pero como está que hace un puente con el cable Molex, me imagino que no tiene ningún problema y los voltajes que también llegan aquí son correctos. Ahora voy a medir este cable de acá, que viene a ser el de alimentación a la CPU, al procesador, y entonces de la misma manera, negro, tierra y amarillo debería darte 12 voltios. Esto me bota 12.11 voltios, o sea, es correcto. Y aquí 12.12 voltios, también es correcto. Entonces este cable funciona correctamente. Ya solo quedaría medir el cable de 24 pines. Y este pues tiene diferentes colores. Por ejemplo, aquí tenemos un naranja. El naranja me tiene que dar 3.3 voltios. Tenemos el naranja. Y lo conecto a un neutro. A ver, un neutro es este que está aquí. Y ahí tiene que darme 3.3 voltios. Ahí me está dando 3.42. Entonces el voltaje que da es correcto. Ya se volvió a mover esto. Ustedes pueden, búsquense otro tipo de conector distinto para que no se esté moviendo, porque podemos dañar la fuente así. Aquí tenemos naranja y aquí tenemos negro. Y tenemos 3.4 voltios, que debería ser 3.3, es correcto. Aquí por ejemplo este rojo me tiene que dar 5 voltios. De la misma manera medimos el cable con el neutro y me da 5.22 voltios. El que le sigue también es rojo, 5.22 voltios. Y así tienes que medir cada uno. La verdad que este proceso yo ya lo estuve haciendo mucho antes de realizar este video, y con cada cable, por ejemplo aquí tomé uno amarillo y son 12 voltios. Entonces puedo decir que esta fuente, por más que sea genérica, está que funciona correctamente y los voltajes que está dando son totalmente correctos. Ahora, el problema para saber si la computadora se enciende y se apaga, cuál es el diagnóstico, pues aún no lo sé. Puede ser la RAM, puede ser que necesite actualización de la BIOS, puede ser el procesador que necesita un cambio de pasta térmica tal vez, puede ser el disco duro. Hay muchos factores que pueden influir en que la computadora se enciende y se apague, y pues voy a tener que ir descartando cada uno de estos, ir probando cada componente, quitando uno, probándolo para ver si enciende correctamente hasta que dé con el problema. Por ahora pues te he mostrado cómo verificar si tu fuente de poder está funcionando correctamente. Por favor, si haces este proceso, trata de hacerlo con zapatos, no estés mojado porque no te juegues con la electricidad, puede pasarte corriente y puedes quedar ahí. Yo me despido, espero les haya gustado el video pues, y nos vemos en un próximo. Bye bye.